Bienvenidos amigos de NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, a través de sus diversas plataformas de señales abiertas, radio, televisión y también de nuestras plataformas digitales en redes sociales y otras más. Una alegría estar esta semana con otra persona invitada que nos va a comentar, digamos, nuestra fe, cómo es operativa, cómo es activa. Y vamos a escuchar y conocer también unas realidades muy interesantes, porque quizá nos suena por algunas actividades en el exterior o en países lejanos, pero también nos parece que se realiza aquí. Agradecemos antes también al control técnico hoy, don Jorge Linares, y en pues toda la coordinación y la producción, Giovanna Cajacuri. Hay las gracias y a todo el equipo. Queremos saludar a nuestro invitado hoy, primera vez en nuestro espacio, si no me equivoco, con NSE. Esperemos que no sea la última. Vamos a saludar. Más tiene un nombre precioso de santo y de papa, pero él no es papa, sino papá. Juan Pablo de la Guerra, que es representante de ACN, ayuda, bueno, es lo mejor que lo explique, ACN en Perú, que es casado y, es decir, es esposo y con 3 hijos. Juan Pablo, gracias por venir hoy en nombre de ACN a Nuestra Señora del Encuentro. Bienvenido. Muchas gracias, Hernán. Gracias por la invitación acá. Muy contento de poder compartir la experiencia de ayuda a la iglesia necesitada con todos ustedes, con todos los que están por medio de este medio de comunicación. Gracias. Nosotros muy contentos de compartir, Juan Pablo, lo que la iglesia hace, que muchas veces no es noticia y no pareciera, ¿no? Y es una iglesia siempre activa, siempre viva, desde luego también en las obras, ¿no? Como hoy, ayuda a la iglesia necesitada. Quizá, Juan Pablo, pues nos podrías recordar o introducir diciéndonos qué es y qué hace a modo general, catequético, sencillo, qué es ayuda a la iglesia necesitada, dónde surge, cómo surge y bueno, quizá también cómo vamos a hablar de ACN en el Perú. Sí, claro, Hernán. Gracias por la pregunta. Ayuda a la iglesia necesitada, ACN por sus siglas en inglés, Aid to the Church in Need. Es una fundación pontificia hoy por hoy, ¿no? Pero no siempre lo fue porque una fundación pontificia, pues para hacerlo, va recorriendo un camino, ¿no? En el año 1947, el padre Werenfray van Straten, en Bélgica, comienza a ver la situación, digamos, post la Segunda Guerra Mundial, y es ahí cuando el Papa le pide ayuda y le pide que ayude a los cristianos, a los católicos, que en ese momento sufrían las consecuencias que hay después de una guerra, ¿no? Cuando tenemos una guerra, a veces, hoy por hoy, nosotros vemos las noticias, vemos que tal país invadió a tal, que tal atacó a tal, pero a veces no vemos todo lo que está detrás de una guerra, ¿no? Y una guerra obviamente es una situación muy desoladora donde uno se queda sin nada, incluso se queda sin alimentos, pero por un largo tiempo, ¿no? Porque todo lo que siembras ha sido arrasado probablemente por la guerra, por las bombas, por los mismos soldados que pasan, todo. Y ante una situación tan compleja, el Papa le pide que comience a ayudar, a trabajar, y él de alguna manera comienza a buscar alimentos, comida para poder ayudar en esta hambruna, digamos, ¿no? Sobre todo que se da en la zona de Alemania. Y entonces lo llaman luego al padre, lo llaman el padre Tocino, ¿no? Tiene un apodo que, ¿por qué le dicen el padre Tocino? Porque él buscaba pues que le den tocinos, ¿no? Que le den chanchitos, digamos, para poder alimentar a otras personas, ¿no? Él iba granja por granja pidiendo ayuda para los países vecinos, ¿no? Entonces, así comenzó, ¿no? Y poco a poco esto se fue extendiendo y fue madurando este proyecto a distintas maneras de cómo ayudar a los cristianos en general en situación de guerra, en general en situaciones precarias, en general en situaciones de persecución, ¿no? Y hoy por hoy, la fundación, digamos, tiene unos acentos muy claros, que son ayudar a la iglesia en los lugares donde es perseguida y donde es necesitada.
Y en ese sentido, para mí, que soy una persona católica, el trabajar estos meses que llevo, cerca de 6 meses o un poco más que llevo en ACN, me ha abierto los ojos también, ¿no? Me ha abierto los ojos a conocer la realidad de muchos de los lugares donde nosotros ayudamos, ¿no? Donde la fundación durante años ha venido ayudando, ¿no? Porque uno a veces puede seguir unas noticias, le pueden llegar algunos comentarios, le puede llegar algún testimonio, algún sacerdote, una hermana, pero no llegas a medir lo crítico que puede ser la situación a nivel mundial, ¿no? Lo crítico de persecución, de países donde no hay libertad, en países donde no hay derechos, no solamente para los católicos, sino para cualquier otra religión, ¿no? Entonces, son situaciones en verdad bien, bien complicadas que atraviesa el mundo y que además año a año han venido empeorando y siguen empeorando, ¿no? Nosotros sacamos un informe bianual que se llama el Informe de Libertad Religiosa y en este informe, del 2021 al 2023, hay 41 países que han empeorado. Y ya sabemos que en el informe que saldrá el próximo año hay otros países que siguen empeorando, no porque ya se haya hecho el informe, sino porque ya a uno le van llegando noticias de distintos lugares, ¿no? ACN está presente en más de 140 países ayudando, ¿no? Por supuesto que no todos la iglesia es perseguida, pero sí muchos. En otros ayudamos porque es necesitada. Pero eso nos permite conocer una realidad de la iglesia como institución, me refiero, no a título personal, conocer una situación de la iglesia en cada uno de sus rincones, ¿no? Da esta ayuda que tenemos la oportunidad de llevar a los sacerdotes, a las religiosas, a los laicos en todos estos lugares, conocemos muy de cerca lo que viene pasando en cada lugar, ¿no? Y eso no es algo que nos lo debemos quedar, sino es algo que debemos de, con mucha prudencia en muchos casos, pero saber comunicar a toda la iglesia. Ayer estaba en la noche en un consejo parroquial, en una parroquia aquí en Lima, en la parroquia Nuestra Señora del Consuelo, ¿no? En Surco, justamente con una compañera comentando el informe de libertad. Y siendo que eran cristianos muy comprometidos los que estaban ahí, porque era la asamblea parroquial, Claro. ¿no? Les llamaba la atención lo que se les contaba, digamos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante poder transmitir todo esto. Qué interesante esta primera gran introducción, Juan Pablo, a esta realidad de la iglesia. Pensaba, para seguir avanzando y cómo también se actúa ACN, cómo hace esa doble vertiente, ¿no? Ese doble matiz, que es ayudar a la iglesia perseguida y necesitada, ¿no? Pues, también podríamos hablar de qué nuevo tipo de persecuciones se da hoy en países donde supuestamente hay libertad religiosa también. Bueno, se podría hablar, pero recordaba Juan Pablo también, quizá a los oyentes y televidentes les pueda ayudar, por ejemplo, lo que el Papa Francisco decía como eco del Evangelio, ¿no? Y bueno, el magisterio también de los papas. La iglesia no es una ONG, ¿no? La iglesia no es una ONG porque su misión principal es la de salvar almas, pero curiosamente, lo hemos visto en este tiempo de lo que se ha llamado el COVID o la pandemia, bueno, muy polémica en muchos casos, pero la iglesia ha sido uno de los entes que ha salido a ayudar materialmente en distintos lugares. Yo lo he visto en mi parroquia propia, en la arquidiócesis, donde también nosotros participamos en nuestras parroquias, y creo que en el mundo entero. Pero esa labor primera de dar los sacramentos y tal, que curiosamente también ACN la tiene, porque presta esa ayuda, o por lo que venimos escuchando, ¿no, Juan Pablo? Que nos comentas, va dando esa ayuda, ese soporte material a esa iglesia perseguida, pero es precisamente para que la iglesia siga presente, ¿no? Quizá algunos que algo hemos leído alguna vez de ACN, vemos ese soporte material que da a sacerdotes, a religiosos, en lugares difíciles, pero precisamente para que esa labor salvífica de la iglesia siga. Es decir, la iglesia no se separa de esa ayuda material, no lo ha dejado de hacer. Cristo, nuestro Señor mismo lo hacía,
pero no dejando de olvidar esa labor, Juan Pablo, no sé si seguramente en tantos años de trabajo en otros lugares también, y como padre, como esposo, padre de familia, uno quizá puedas darte cuenta que es verdad que lo material va a faltar y siempre y hay que seguir trabajando por ello. Por eso somos laicos, somos pues católicos, pero como que hace falta esa motivación espiritual, esa fuerza espiritual que es propia de la iglesia, el valor espiritual que vemos que hace falta en un mundo que silencia muchas cosas, destruye otras ideologías que vienen, filosofías, y ese valor espiritual al hombre de hoy le hace tanta falta y la iglesia es la que encausa, soporta, da fuerza para ello. No sé si has podido percibir, quizá en otras labores profesionales que has tenido y en esta labor principal de esposo y padre de familia y que pues quizá ahora en ACN ves de un modo más directo, más concreto, Juan Pablo. Sí, Hernán, lo que tú comentas es muy interesante porque, mira, existen muchas instituciones que brindan una ayuda social, ¿no? Y también las hay dentro de la iglesia y eso está muy bien porque necesitamos poder muchas veces calmar la sed, calmar el hambre de las personas, atender necesidades eh, primarias, digamos, que tienen las personas, ¿no? Pero el acento que tiene ayuda a la iglesia necesitada no es exactamente ese, ¿no? Sino es poder sostener a los sacerdotes, poder sostener a las religiosas, poder sostener a los laicos, ¿no? En los lugares donde ellos están haciendo apostolado, en los lugares donde, como tú comentabas, están llevando el evangelio a otras personas, ¿no? Eso es lo principal, digamos, el principal acento y las características de los proyectos que se aprueban en ayuda a la iglesia necesitada, tienen que ser proyectos que vayan realmente a una evangelización directa, ¿no? A veces, cuando uno conversa con los sacerdotes en una tierra de misión, una zona alejada, una zona con dificultades económicas, tienen muchísimas necesidades, ¿no? Y no solamente ellos, sino la comunidad, y a veces ellos se trasladan las necesidades de la comunidad. Y son necesidades muy válidas y que hay que atenderlas de una u otra manera, pero no son a veces el acento de lo que nosotros hacemos, ¿no? Eh, Te pongo algunos ejemplos, digamos, de lo que buscamos hacer. Los medios de transporte para que un sacerdote, una religiosa pueda llegar a más personas. A veces uno puede pensar, medio de transporte es un carro, una camioneta. Sí, podría ser un carro, una camioneta, pero a veces nos dicen, no, yo no necesito un carro, necesito un bote, porque estoy en la Amazonía y yo lo que necesito es no esperar el transporte público de botes que pasa cada 2 días, sino lo que necesito es moverme con facilidad entre los pueblos para poder ir a hacer una oración. Por ejemplo, las hermanitas de la congregación Verbo y Víctima no nos dicen Sí, necesito para poder ir a hacer apostolado, llevar la Eucaristía, llevar una liturgia de la palabra a todos estos lugares, ¿no? Y además necesito para la gasolina, porque en así los es. lugares donde estoy no tengo, entonces, ok, ya presenta un proyecto en ese sentido y se aprueba un proyecto en ese sentido. Pero alguien de repente, señor Pedro Bustamante en Ayaviri dice, yo lo que necesito son caballos. Necesito caballos porque mis sacerdotes necesitan trepar cerros y cruzar cerros donde no hay camino. O sea, la camioneta, bien, pero la camioneta llega hasta un punto y de ahí necesito ir en caballo. Entonces, nosotros buscamos dar el medio, la ayuda, para que ese religioso, esa religiosa, ese laico, ese católico, pueda dar ese paso adicional para evangelizar, para llevar la palabra de Dios. Entonces, eso es un poquito, siempre pues en toda organización, en toda fundación, en toda institución, uno tiene que cubrir una parte de la brecha que existe, ¿no? Así Nosotros es. cubrimos esa brecha, digamos, para poder llegar a hacer más apostolado, a que puedan llevar la palabra de Dios a donde sea necesario, ¿no? Y qué importantísimo, Juan Pablo, muchísimas gracias por esta explicación y estos ejemplos concretos, porque qué duda cabe,
por ejemplo, nosotros mismos en la parroquia, no sé, Juan Pablo, si te parece el ejemplo, en nuestras parroquias, pues querremos que esté abiertas, limpias, no sé, que el padre, no sé, predique bien, o haya luz, pero tenemos que colaborar según nuestras posibilidades con nuestra parroquia, por ejemplo, para que se dé ciertas circunstancias materiales sean adecuadas, óptimas, ¿verdad? Entonces, pero miremos más allá, ¿no? De cómo la iglesia se sostiene en lugares más difíciles, etcétera. No sé si, por ejemplo, un ejemplo así podría servir, Juan Pablo, para esa labor que ustedes hacen en ACN. Sí, mira, el otro día conversaba con un obispo a quien todavía no ayudamos, porque recién entrado el de obispo, digamos, ¿no? Pero él me comentaba, he llegado a un obispado, a una vicaría, ¿no? En la selva, y Wow. tengo conmigo 5 sacerdotes, ¿no? De los cuales, de verdad, uno me está ayudando, ¿no? Y tengo una extensión de kilómetros y kilómetros, ¿no? Claro. Entonces, claro, una dificultad así genera que haya muchísima necesidad de que los laicos tomen un papel protagonista, de que hayan Así es. personas que sean catequistas, de que hayan personas que colaboren. Te contaba que ayer estuve en una parroquia, pero estuve todas las semanas en una promoción de ayuda a la iglesia necesitada, y a mí me llamó la atención muy positivamente la participación de todos los laicos, ¿no? En todas las cosas encontrabas laicos participando, ayudando, ¿no? Entonces, claro, cuando eso sucede, el efecto multiplicador de apostolado va a ser muy grande, y el Así es. trabajo que hace el sacerdote de celebrar la misa, de dar la comunión, de atender a los enfermos, se multipliquen sus Así frutos, es. porque los laicos han hecho gran parte del camino, ¿no? Así Entonces, es. claro, si tienen grupos en la parroquia, si hay distintas comunidades que participan ahí, y a la misa, todas las misas las veía yo llenas, ¿no? Y eso me da mucha alegría. Entonces, claro, el sacerdote viene y puede dar una misa a mucho más personas. Entonces, ese compromiso que tenemos que tener los laicos en la iglesia tiene que ser cada vez mayor, y eso genera un efecto de apostolado mucho más grande también, ¿no? Es maravilloso y de esto tenemos que seguir hablando después de esta primera pausa. Juan Pablo, si nos permites, vamos a esta primera pausa aquí en Hacia el Encuentro con Dios, una entrevista semanal. Vamos a recordar que estamos con Juan Pablo de la Guerra, representante de ACN en Perú. Esas siglas de ACN en español significan Ayuda a la Iglesia Necesitada. Él es esposo, gracias a su esposa, ¿no? Que le da ese soporte también a él, seguro para todos aquellos y sus 3 hijos. Y él participa en esta fundación pontificia en Perú. Hace unos pocos meses nos viene hablando de esa labor y qué es ACN. Y vamos a entrar a más detalles. Olvidé decirles que él se interconecta desde la capital en Perú, desde Lima, con este equipo de NS Perú que hoy comparte con ustedes este espacio y esta entrevista. Enseguida continuamos aquí en Hacia el Encuentro con Dios. No se muevan. Sus consultas, dudas, etcétera, pueden ir escribiéndolas en los portales, en las redes sociales, para también, o sus intenciones también que tengan muchos ustedes de oración. Enseguida continuamos aquí en Hacia el Encuentro con Dios. Continuamos aquí en Hacia el Encuentro con Dios. Nos visitan hoy desde la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada Juan Pablo de la Guerra, que es representante de ACN, por sus siglas en inglés, en Perú. Es casado y tiene 3 hijos y viene realizando esta labor que yo me imagino por la entrevista. Juan Pablo, nuevamente gracias y bienvenido por lo que nos ibas contando. También es como no sé, quizá como redescubrir o actualizar, eh, digamos, la misión de laicos, que la mayoría de nosotros en la iglesia somos laicos, y lo que nos compete, no dejarle todo a los sacerdotes, a los obispos o a las religiosas, no, no. En realidad, la mayor parte la deberíamos llevar nosotros, somos iglesia, ¿no? Y también en estas, digamos, como el Papa Francisco hace poquito, que terminó el sínodo de la sinodalidad, decía que era una iglesia que como que se manche las manos de salir a ayudar, ¿no? Para también que el mensaje sea creíble. Así que, Juan Pablo, nuevamente gracias. Y qué bonito redescubrir o enfatizar ese papel de laico. Y también nos decías en la pausa, como también resaltar el carisma, la identidad de ACN. Juan Pablo, adelante. Sí, sí, Hernán, mira, el ACN tiene 3 pilares muy importantes, ¿no?
que son la oración, o sea, orar, informar y ayudar a la iglesia perseguida y necesitada, ¿no? Y en ese sentido, cuando nosotros encontramos las distintas situaciones que existen en el mundo, y los sacerdotes, las religiosas, que en algunos lugares pues tienen que vivir a escondidas, que en otros lugares son perseguidos, que en otros lugares son secuestrados, ¿no? Ayer escuchaba acerca de un testimonio de unos seminaristas que fueron secuestrados, no recuerdo con precisión el país, pero se pidió un rescate, unos terroristas musulmanes pidieron un rescate por ellos. Cuando los rescatan, ellos dicen, bueno, quiero volver al seminario, ¿no? O sea, no es que me quiero ir y tengo temor, sino quiero volver al seminario y quiero seguir este camino y ser sacerdote, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones que se dan por montones, ¿no? Y que ustedes, si ingresan a nuestras redes sociales, a nuestra página web, si nos siguen, van a comenzar a conocer poco a poco esos testimonios. Eso nos habla, pues, de una iglesia que necesita que nosotros podamos orar por él. Eh, Muchas veces, yo no sé, todos los que me escuchan, ¿no? Pero por lo menos para mí y probablemente para Hernán también, queremos ir a la misa, caminamos unas cuantas cuadras o tomamos Sí. un carro, un bus y estamos en la misa. Si Ajá. nos queremos confesar también en esa parroquia o en la vecina, habrá alguien que nos puede confesar. Y si tenemos un familiar enfermo, el sacerdote podrá venir a rezar con él. Pero hay muchos lugares en el mundo donde existen millones, millones de católicos, como por ejemplo Nigeria, donde es muy difícil, ¿no? Acceder a una capilla, ¿no? Es muy difícil poder estar en una misa tranquilo sin pensar que en cualquier momento pueden llegar los terroristas y matarte. Y cuando digo eso no es exagerado, ¿no? Yo no puedo profundizar en esta entrevista con todas las noticias y cosas que existen. En la medida en que ustedes nos vayan siguiendo en las redes sociales, van a ir encontrando todas estas noticias, ¿no? Entonces, ante esta situación tan desgarradora de nuestros hermanos católicos, lo que primero que debemos hacer, y a lo que los invito a todos ustedes también, es a rezar por esas personas que están en una situación muchas veces muy difícil. Y eso también nos ayuda el conocer esas situaciones en nuestra propia vida, ¿no? A veces nos hacemos un mundo, ¿no? O nos hacemos mucho problema de cosas que no son tan complicadas, ¿no? Bueno, siempre lo que uno le repercute será subjetivo y será personal, y yo respeto la repercusión que tiene, pero por lo menos a mí el conocer todas estas situaciones me hace darme cuenta que cosas que a veces me molestan en el día a día son cosas vanas, cosas sin sentido, cosas muy pasajeras y que no deberían tener tanta importancia, ¿no? Frente a problemas más grandes. El segundo pilar que tenemos ante esto es informar, ¿no? Este primero era orar por esa iglesia perseguida, el segundo es informar y por eso estamos acá, ¿no? Por eso estamos acá en este programa, por eso sacamos un reportaje, un informe de libertad religiosa cada 2 años, otro también cada 2 años de perseguidos pero no olvidados, que es en los países más complicados, ¿no? Esos informes también los pueden descargar de la página web, digamos, como quieran. O también, si en algún momento cualquier parroquia, comunidad, seminario quiere una conferencia, con mucho gusto la podemos dar porque es parte de nuestro carisma. Y también nosotros poco a poco vamos captando más correos de las personas, más información, y lo que buscamos es mandarles noticias, mandarles correos que les puedan ayudar. O en muchos casos también lo que hacemos es enviar información a medios de comunicación, ¿no? Para que puedan ellos también informar, ¿no? Entonces, esta es una tarea muy importante porque a veces vivimos en nuestras iglesias, en nuestras parroquias, y no sabemos qué está sucediendo en el mundo, ¿no? Cuando uno lee, reza las laudes, reza el oficio, digamos, ¿no? Eh, Uno a veces medita sobre la vida de algunos mártires, ¿no? Algunas personas que dieron su vida. Pero eso pareciera pues que fuera de hace muchos años, ¿no? O sea, uno ya ni siquiera dice hace 100 años, hace 200 años, no sé, en Roma, ¿no? Cuando los católicos eran perseguidos. Pero no, eso sucede hoy en día. O sea,
hace una semana, hace 2 semanas, hace un mes, hace un día, han matado a un católico, están persiguiendo a un católico, han quemado a un católico, ¿no? Y no solamente se da en lugares como Asia, como África, que a veces nos pueden parecer muy lejanos. Hace poquito en Chiapas, en México, han asesinado a un sacerdote, Así ¿no? es. Y, y esa situación hay que darla a conocer y las noticias no la dan, ¿no? Es increíble cómo tú, Hernán, comentabas esto desde el comienzo. eh, Suceden cosas muy, muy complicadas y no se comunican, ¿no? Y el tercer punto de nuestro carisma es el tema de ayudar, ¿no? Y esa ayuda, nosotros, los que trabajamos en ACN, en la ayuda de la Iglesia necesitada, nos sentimos como un puente, ¿no? Somos un puente que permite que el ciudadano, los laicos, en cualquier lugar del mundo que tiene algo para poder aportar, pueda aportarle a aquellos que están en esas zonas de misión más alejadas, más difíciles. Entonces, ese puente de caridad, ¿no? Es lo que, como nosotros de alguna manera nos vemos, digamos, es muy importante. Y ayudar es una ayuda concreta, es una ayuda que es económica principalmente, ¿no? Porque como comprenderán, yo no puedo transportar algo de un país hasta otro, sino lo que se hace es que con contactos en ese lugar se pueda ayudar en realidad la necesidad, pero eso pasa por dinero, ¿no? Nosotros tenemos muchos aportantes en el mundo, pero la mayoría de aportantes no son grandes aportantes. La mayoría del dinero que termina en los proyectos son pequeños aportes, ¿no? Para que se haga una idea a nivel mundial, nuestro promedio de aporte son 10 euros mensuales, ¿no? Que en Perú serían 40 soles, que en otros lugares serían, no sé, 8 dólares, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que a veces uno piensa que el que aporta es millonario, ¿no? Que los millonarios son los que aportan. Habrá algunos que lo hacen, sí, pero la mayoría no, la mayoría son laicos de pie que dicen, ok, voy a sacrificar hacer esto, voy a sacrificar comprarme tal chocolatito, tal cosa, y con eso ayudar, ¿no? Y eso permite que sean, ahorita tenemos más o menos 6.000 proyectos en el mundo que se realizan cada año. Uy, qué bello. Obviamente varía, sube, baja, ¿no? Pero más o menos, porque también varían los precios de cada proyecto, no es lo mismo comprar un caballo que comprar un carro o que otro proyecto construir una iglesia, ¿no? Pero eso es algo que se da. Entonces, eso lo comento porque a veces uno dice, yo no tengo mucho dinero, yo no puedo aportar, yo no me gustaría tener para aportar. No, a veces es algo pequeño que damos de manera constante y eso asegura que también se pueda generar un efecto multiplicador muy, muy bueno. Entonces, estos son los tres pilares, los resalto: orar, informar y ayudar, ¿no? Estupendo, estupendo y bien hacerlo porque bien nos podríamos engañar todos, Juan Pablo, ¿verdad? Diciendo que lo dice el Señor, en el Evangelio, los evangelistas está, o sea, no hablemos de que amo a Dios, sino amo a mi prójimo al que tengo al costado. Con lo que decías digamos, de que todos podemos ayudar un poquito. Recordaba alguna frase de un sacerdote que las obras del Dios se hacen con la promesa de gente que puede y tiene mucho dinero, pero con el dinero de la gente pobre, ¿no? Que es lo que suele pasar. Entonces, no desanimarnos, que todas estas obras, que todos podemos ayudar. Con esos tres pilares que nos comentabas, nos podremos seguro unir a la oración, conozcamos, informémonos de lo que está haciendo la iglesia y ayudemos estos tres pilares que nos comentabas, Juan Pablo. No sé, ¿qué más querrías decir acerca, no sé, o resaltar de este matiz? A mí me llama mucho la atención porque lo comentan pues varios, digamos, personas de fe que están en los medios de comunicación, digamos, lo asombroso del silencio de los medios de comunicación respecto a circunstancias de persecución que incluso en Hispanoamérica se da. Recordaba el caso de Nicaragua, un problema muy complicado con el obispo, un obispo que estuvo muchos meses o más, y seminaristas, hace poco desapareció otro, y comentabas ahorita en México otro caso, y se están dando, pero no se sabe, no se escucha, y tanto el bien también que se hace en muchos lugares. Yo no sé
Si tú querrías, Juan Pablo, resaltar algo más o seguimos avanzando con lo que nos quieras comentar de Sí, ACN no, en Perú. sí, lo que tú comentas es importante, esto de los, bueno, hay medios de comunicación de todo tipo, obviamente, en el mundo, ¿no? Nosotros al estar en tantos países, en algunos lugares, yo mismo, ¿no? Busco en internet ACN y encuentro programas de televisión en los cuales tienen un momento de las noticias de la iglesia perseguida y estas cosas, y hay muchos medios católicos también en el mundo. Sin embargo, los grandes medios internacionales no necesariamente lo muestran, ¿no? Probablemente no les parece importante, etcétera, pero no es solamente un tema de lo católico acá, ¿no? Es Así un es, tema en general de la libertad religiosa. O sea, así es, nosotros todos tenemos derechos, un derecho humano, digamos, de profesar la religión que queramos. así es, Y hay muchos países en los cuales, por ejemplo, cada vez hay más leyes que prohíben que uno se cambie de religión, así es, ¿no? Y sobre todo cuando es a una religión que no es la que el gobierno dirige, digamos, ¿no? Entonces, esas son situaciones complicadas, ¿no? ujú, Eh, para nosotros también en muchos lugares donde ayudamos es complicado poder mostrar lo que ayudamos, porque son lugares donde yo no puedo decir que yo ayudo a tal sacerdote en China porque ese sacerdote vive literalmente escondido, ¿no? Entonces son situaciones y países donde la persecución es más extrema y donde la ayuda que damos es más difícil que llegue, pero llega y es clandestina de alguna manera, ujú, ¿no? Entonces, ujú. esto, porque hay una iglesia, la iglesia católica, digamos, fiel a todo, por decirlo de una manera, es una iglesia clandestina, ¿no? En China, por ejemplo, existen tres iglesias, ¿no? Una que es la iglesia clandestina, otra que es una iglesia que en algún momento el Papa conversó con las autoridades chinas para que sea una iglesia reconocida, pero tiene que tener la aprobación tanto de China como el Papa para nombrar obispos, cosa que no se está respetando hoy en día, y otra iglesia católica que es totalmente política vinculada a China, ¿no? Entonces, toda esta dificultad, digamos, para los mismos sacerdotes, para los mismos laicos, de dónde estoy, dónde debo estar, etcétera, es muy compleja, no es tan sencillo de analizar ni de juzgar, digamos, pero es una situación donde uno tiene que ayudar, donde se siguen formando seminaristas, donde personas, pese a que saben que van a estar toda su vida, van a vivir de manera clandestina, y además hasta que los atrapen y probablemente terminen presos o muertos, digamos, deciden dar su vida para ser sacerdotes, para anunciar el Evangelio, ¿no? Entonces eso es algo valiosísimo. ¿Cómo no estar ahí ayudándolo? Eh, Estupendo. pero definitivamente, pues esto no es algo que se ve en los medios, ¿no? Cuando uno ve una cosa que no es tan buena en la iglesia, que es mala, sí, salen todos los medios y todo, Ujú. pero está bien, bueno, las cosas malas hay que denunciarlas, hay que sacarlas a la luz, pero definitivamente las cosas buenas son miles. Cuando uno ve los proyectos nomás que en Perú, por ejemplo, desde donde estamos, se aprueban en las distintas vicarías, prelaturas, ¿no? Es hermoso, ¿no? Es hermoso todo lo que hacen hermanos religiosos, religiosas, los mismos laicos, catequistas. Es muy bonito todo el trabajo que hacen, todo el bien que hacen por las personas, y uno no lo ve, ¿no? No lo ve y a veces hasta es difícil enterarse de tantas cosas buenas, incluso viendo los medios de comunicación católicos, ¿no? Porque uno a veces ve el medio y claro, sale la noticia, pues ayer, antes de ayer salió la encíclica, ¿no? Claro, sí, no, claro, hay cosas más importantes, pero muchas veces esas cositas pequeñas que hace cada religioso, cada religioso en cada lugar, son valiosísimos Así es. y generan un impacto inmenso en las personas, en las comunidades, en la historia de los pueblos, en la historia de las familias. Y bueno, ahí buscamos también estar, ahí buscamos colaborar y poder generar ese paso adicional que necesitan para poder dar esa gran labor evangelizadora, catequética, ¿no? Estupendo, estupendo. Es muy buen examen de conciencia. Nos queda el último bloque, Juan Pablo. Te invitamos a la última pausa, a los amigos también de Hacia el Encuentro con Dios y de todas nuestras plataformas. Creo que nos hace siempre bien escuchar esto, porque podemos y debemos rezar el Santo Rosario, la Santa Misa, es lo principal, pero nos tiene que comprometer a algo también concreto y material. En ese mismo, este medio de comunicación es un milagro de eso,
porque no busca ni quiere ni va a tener publicidad por su identidad y lo hace posible tantos oyentes, televidentes que dan un donativo, aunque sea pequeñísimo. Y así toda la iglesia. Esto es maravilloso. Y Juan Pablo, para quizá comentarnos algún ejemplo concreto en Perú, porque claro, digamos así como una persecución en países donde los católicos cristianos son minoría, en Perú no ocurre eso. Hoy que estamos, cuando grabamos este espacio, que estamos culminando octubre, tenemos en Lima nada más una de las procesiones más grandes, dicen, de América del Sur, de Hispanoamérica. Pero bueno, entonces uno dice, no, la iglesia no está perseguida. Pero bueno, entonces, ¿cómo trabaja ACN en Perú o países similares? Porque decías tú que hay cosas que a veces, y de esto quizá un poquito si nos recalcas algo, remarcas, a veces sin querer nos acostumbramos a tener a la parroquia a 3 cuadras o a 4 cuadras, muy cerca, nuestro párroco, etcétera, pero quizá en el mismo Perú, muchos hermanos nuestros no tienen esa facilidad de acceso a vivir su fe. Y lo comentabas en algún momento, y bueno, en otros países mucho más difícil aún, donde los católicos, los creyentes son minoría. Juan Pablo de la Guerra, representante de ACN en Perú, te invitamos a una pausa y los amigos de NSE también. Enseguida continuamos. Estamos ya en la parte final de Hacia el Encuentro con Dios, con otra entrevista, otra persona entrevistada que se interconecta desde la ciudad de Lima, la capital en Perú. Es Juan Pablo de la Guerra, representante de ACN en Perú, esposo con 3 hijos, y en toda esta labor ahora de ACN, que sin lugar a duda, Juan Pablo, desde el nombre, pues Dios en su providencia nos va marcando, ¿no? Distintas etapas en nuestras vidas, pues siempre para un bien mayor, para nuestra santificación, pero también, como no, para hacer el bien. Y esta labor, por lo que voy escuchando y conociendo también, o recordándola, qué importante, ¿no? Qué importante, y se necesita pues una dedicación así a tiempo completo. Nuevamente, bienvenido, Juan Pablo, que además en la pausa nos comentabas que has estado, donde ahora este equipo de NS Perú concretamente realiza esta entrevista en Arequipa hace unos días, compartiendo también toda la labor de ACN. Juan Pablo, últimos minutos de este programa, a mí me llamaba mucho la atención, siempre me llama la atención recordar la misma fe, ¿no? Que no se nos duerma, que no se nos como se vuelva mediocre, que es el peligro de todo lo humano, siempre recordar a hermanos que incluso en otros países y en nuestro mismo país no tienen las mismas facilidades para vivir su fe como nosotros, muchas veces la mayoría de nosotros en ciudades, las tenemos y no sabemos valorar. Sí, Hernán, te comento algunas cosas que también venimos haciendo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ACN desde más o menos el año 70 ayuda en Perú, ¿no? Si bien nosotros hace poco hemos abierto una oficina de fundraising, es decir, para poder conseguir más benefactores, ACN ha venido ayudando a Perú desde el año, como comentaba, desde el año 70, ¿no? Hace más de 50 años. Y es bien interesante en los distintos proyectos en los cuales ayudamos. Y que esa vez es una ayuda silenciosa, que mucha gente no conoce, pero sí es bueno darla a conocer también para que las personas puedan sentirse identificados. Como yo digo, a veces las personas se acercan y te dicen, quiero donar. Yo les digo, está bien que quieras donar, pero primero conoce qué proyectos tenemos, con cuál te sientes identificado y qué proyectos sientes que Dios te invita a colaborar, a comprometerte, ¿no? Porque más de que sea un tema de un impulso al momento, es muy importante que las personas comprendan, este proyecto me gusta, esto yo quiero acompañar y ok, me comprometo con ese proyecto de manera más larga, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que hacemos muy interesantes en Perú desde hace muchísimos años es financiar parte o a veces todo el costo de los seminaristas. Importantísimo, Entonces, importantísimo. esto es muy valioso y curiosamente, ahora que contabas que estaba en Arequipa, estuve dando una conferencia del informe de libertad religiosa a todos los sacerdotes de Arequipa y en un momento la
arzobispo se para y se acerca, ¿no? Y yo pensé, ya se acabó el tiempo, ¿no? Y él quería compartir también su experiencia, ¿no? Y fue muy bonito porque él contó que cuando él estuvo en el seminario, quien financió esos estudios, o parte de eso, fue Ayuda a la Iglesia Necesitada, ¿no? Qué maravilla. Cuando él estuvo a cargo de un seminario en la diócesis del Callao, lo ayudaba a Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y ahí contó, y tal proyecto, y tal proyecto, y tal proyecto que está haciendo en sus parroquias, es Ayuda a la Iglesia Necesitada. Yo no tenía conocimiento de todo, pese a que hoy tarea antes de ir y había revisado, no tenía conocimiento de tantas cosas, Sí, pero sí. es muy bonito porque yo pensaba, ok, yo lo que estoy haciendo probablemente parte de esos frutos, de esas ayudas que pueda Así es. canalizar, yo no las voy a ver, Así es. pero sí las van a ver de repente los seminaristas que recién están ahí, Así ¿no? En es. fin, entonces esto es un proceso de entenderse de una iglesia que tiene años, una institución que tiene muchos años, Sí. pero es importante que ustedes, que los que nos puedan escuchar, conozcan que, por ejemplo, se ayudan en esos seminarios, también se ayudan en varios seminarios Ujú, ujú. de las zonas de las prelaturas, los vicariatos, que bueno, ahora se han juntado en Iquitos, ¿no? Pero ese es un tipo de proyectos que se hace. Otro tema muy importante que Sí. hacemos, Y Juan Pablo, si me permites, sí, me vino a la memoria en los recuerdos de los años mozos. Yo recuerdo de niño, yo nací en Cusco, por ejemplo, en Perú, al sur, pero recuerdo que una especie de catequesis o una parte de fe pequeñita que tuve, porque luego me alejé mucho de la fe, recuerdo que nos llegó un librito, una Biblia pequeña, si no me equivoco, que era edición de ayuda de la iglesia a la necesidad. Estamos hablando de hace ya varios años y como tú decías, pues es como la iglesia, a veces hay ayudas concretas hoy, pero el fruto son varios años después y qué mejor, por ejemplo, con los seminarios, como nos comentabas, pero me recordabas este ejemplo concreto de Cusco, vamos hace como 40 años, bueno, 30 y algo años, por ejemplo, ¿no? Que esas ayudas llegan en esta labor también, por ejemplo, estos resúmenes de Biblias pequeñas, rojitas, unos colores, dibujitos muy bonitos, me acuerdo, sí, pero, por ejemplo, ¿no? Que son palpables. Juan Pablo, adelante. sí, esa Biblia, de hecho, seguimos teniendo algún proyecto en Cusco de la Ah, ¿ves? misma Biblia, que la Biblia se llama la Biblia del Niño, Eso. y es una Biblia que se saca en muchísimos idiomas y que llega a miles de niños en el mundo. Y bueno, no ha sido tu caso y no es el caso en Perú, pero probablemente en otros países sea el único libro que Eso, lean en su vida, así es. porque llegamos a comunidades pues muy, muy pobres y que además de adultos siguen siendo pobres, en lugares muy apartados, en Asia, en África, y probablemente sea el único libro que lean en su vida, ¿no? O que tengan en sus manos, digamos, ¿no? Entonces, sí es algo muy valioso. Y así, bueno, como esa Biblia también tenemos el Yucat, ¿no? No sé si has escuchado el Yucat, Maravilloso. Claro desarrollo que de sí. tecnología también. Nosotros lo tenemos y si alguien quiere pedir un proyecto, ¿no? Para esto del UCAT o para cualquier otro, ¿no? Uno se mete a la página web, es más o menos sencillo, uno tiene que hacer con autorización siempre el obispo, ¿no? Buscamos esa relación, digamos, con toda la iglesia, no que alguien pida algo por separado, pero la idea es que si cualquiera quiere financiar un proyecto lo puede hacer. Entonces, por ejemplo, lo que tú dices, Hernán, de las Biblias, ¿no? Si yo hago una catequesis, entonces me dedico a hacer una catequesis en una zona, no sé, en el Urubamba, en Cusco, ¿no? Ok, yo puedo pedir, ok, quiero esta cantidad de Biblias porque voy a hacer esta catequesis con los niños, ¿no? Y el proyecto va, viene y se aprueba, y eso permite que un laico también pueda tener un trabajo en la evangelización con los recursos, ¿no? Y lo otro que te estaba comentando, Hernán, que es muy valioso también, es cuando uno quiere pedir una misa, ¿no? Uno habitualmente va a su parroquia, no pide la misa, ¿no? Y está ahí presente. Pero nosotros tenemos un sistema que uno lo puede hacer de manera digital, puedes pedir una misa, pero esa misa la va a celebrar algún sacerdote en el mundo, ¿no? Que hace en ayuda. Podría ser que sea alguien en Perú, podría ser que sea el sacerdote que vive de manera clandestina en China, pero la idea es que uno aporta. ¿Y qué sucede? Con ese aporte que uno da, el sacerdote celebra la misa, pero el sacerdote recibe ese aporte que da, vamos a decir, si la intención de la misa cuesta 50 soles, 40 soles, no sé exacto, ese dinero va a ese sacerdote, él celebra la misa y con eso puede seguir subsistiendo en esta zona de misión.
Ujú, Eso es algo ujú. muy valioso, muy importante, porque es una ayuda muy directa, ¿no? Para ayudar a la evangelización. Y además siempre queremos rezar, siempre queremos pedir una misa por algún familiar. Incluso a veces queremos hacer, no tenemos tiempo para ir a la parroquia. Ya no importa, la pido la próxima semana, no importa, porque mucho tráfico, muy difícil. Bueno, acá lo pueden hacer por internet. Ustedes entran a la página de ACN Perú y ahí la pueden pedir las intenciones, ¿no? Y se celebra la misa. Puede, por ejemplo, ahora podemos pedir en estos días una misa por el Señor de los Milagros, ¿no? En otra ocasión podemos pedir una misa la próxima semana por algún difunto, ¿no? O por el Día de la Madre, por el Día de los Enamorados, por lo que queramos. Se puede pedir una misa que será rezada por algún sacerdote en algún lugar. Y es con un donativo que uno pueda dar, por lo que entiendo, y ese es Claro. y que además va a ese, bueno, a CN como que lo gestiona y se ayuda también concretamente a algún sacerdote de los que ayuda a la iglesia necesitada, digamos, da cierta ayuda en el mundo, ¿correcto, Juan Pablo? Sí, 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 o sea, yo lo explico con total claridad, ¿no? Un obispo dice, yo tengo 10 sacerdotes que no tienen cómo subsistir, les presento un proyecto. Y dice, ok, yo tengo 10 sacerdotes y por lo tanto los sacerdotes al mes necesitan tanto dinero, al año tanto dinero y son 10. No todos los sacerdotes tienen eso, hay unos que sí tienen ingreso en su parroquia, pero tengo 10 que no tienen. Entonces a partir de eso dice, necesito tanta cantidad de dinero que se traduce en misas. Entonces, si por el otro lado del puente tenemos a personas que quieren pedir una misa, entonces la van pidiendo y ese monto es el que les va a acabar llegando a esos sacerdotes para que celebren las misas, entonces así se reza por las intenciones de las personas y se ayuda a esos sacerdotes a que puedan subsistir en diócesis difíciles, ¿no? Ese es Qué un bonito. poco el camino, digamos, ¿no? Claro, claro. Y Juan Pablo, bueno, ya estos minutitos finales que nos queda y quizá alguna una parte que quieras resaltar, pero me ponía a pensar, que lo habías comentado un poquito tú hace poco, pero probablemente en nuestras parroquias igual nos falta ayudar más todavía, porque no vamos a hablar aquí de la cultura del diezmar, que en algún país católico sí que se hace. Eh, recuerdo, pues, no sé, por ejemplo, el mismo caso de Alemania, que hay una especie de impuesto, ¿no? A lo religioso, etcétera, pero la cultura, etcétera, ¿no? Pero pienso en nuestros países, igual nos falta ayudar más en nuestras parroquias, que a veces solo damos pues cosita, lo que nos sobra. Y la caridad auténtica nos tiene que comprometer algo más de lo que nos sobre, amigos oyentes, televidentes, incluso hasta darnos nosotros mismos de algún modo. Pero, Juan Pablo, pienso si ya en nuestras parroquias a veces es un poco mediocre nuestra ayuda o convenida en algunos momentos, y nuestras parroquias que hay cierto movimiento en ciudades donde están nuestras parroquias, ¿qué será en nuestro mismo país donde la iglesia también está presente? Igual, pienso en el altiplano del sur, o hablamos de Huánuco en la pausa también, donde hay probablemente sacerdotes en zonas altísimas o lejanas, y allí la limosna no es que no pareciera, uno se imagina que le alcance al sacerdote que necesita unos recursos mínimos para vivir, lo mismo en un vicariato en la selva, etcétera, ¿no? Entonces quizá ACN también pueda ser un medio concreto para que nos digamos católicos, pero de verdad, ayudando a algo concreto. Mira, te cuento una historia de hace más o menos 25 años, ¿no? Yo fue en un congreso católico al cual asistí, conocí un brasilero. Y le pregunté a Brasilero cómo había terminado ahí en una conferencia que él promovía un tema del diezmo, ¿no? Y él me contó, mira, yo no era muy católico y dije, estos curas que tienen mucho dinero, voy a hacerles un reportaje, porque él era periodista, voy a hacerles un reportaje para demostrar cómo tienen mucho dinero. Entonces él se fue a su parroquia y se fue involucrando, digamos, infiltrándose, digamos, y acabó estando en el consejo Parroquial. parroquial, ¿no? Y en este trabajo periodístico de infiltrarse, acabó siendo el administrador, ¿no? Y así se dio cuenta de lo que realmente sucedía en la parroquia. Y no estamos hablando de un sitio pobre, alejado. Entonces él, al infiltrarse y conocer lo que realmente sucedía en la parroquia y la economía en la parroquia, él dijo, bueno, si yo entrando acá me he dado cuenta que esto no es como yo lo pensaba desde fuera,
Lo que ahora me toca, por ser una persona honesta, digamos, conmigo mismo, es involucrarme a promover que esto no es así y ayudar a difundir el diezmo. Y literalmente desde ese día cambió su vida y se dedicó a la pastoral del diezmo. Qué pena que no recuerdo su nombre, ¿no? Que Mm, tiene algunas publicaciones sobre el diezmo, pero yo les digo a todos lo mismo. O sea, cuando a veces uno piensa, la iglesia tiene dinero, a veces uno piensa, no será tan necesario mi dinero, yo les digo involúcrense, conozcan. Y con ACN o con cualquier organización, porque en la medida que ustedes se involucren, conozcan, vean lo que hace una organización, van a darse cuenta de la necesidad de ustedes. Por eso yo decía, no se trata de mañana venir y hagan clic aquí en la página tal y acá está el link y no, sino es entren a nuestras páginas, conozcan los proyectos de ACN y a algunos les tocará más el corazón. Y en la medida en que lo conozcan y quieran ese proyecto, van a involucrarse. Y eso pasa también por lo económico, pero también pasa por rezar, también pasa por informar a los demás. Entonces yo los invito a eso, ¿no? Que puedan conocer nuestros proyectos a través de nuestras redes sociales, nuestras páginas, inscribirse para que les podamos mandar información. Y a partir de eso, cuando ustedes no esperar tanto, pero cuando en verdad se sientan involucrados con eso, sí es un canal para poder ayudar, ¿no? Y también lo es, Hernán, porque esto es un tema, por ejemplo, nosotros tenemos muchas ayudas digitales, ¿no? Entonces, a veces, hoy en día eso es más fácil. Para algunos no, para otros sí, más fácil poder rápidamente por ahí dar la ayuda rápida, digital, en el momento, pedir una misa, pedir un rosario de Belén, que además te llega a tu casa, si estés en Arequipa, en Cusco, ¿no? Y con eso ayudas a Tierra Santa. Este tipo de cosas digitales rápidas también las tenemos implementadas. Juan Pablo de la Guerra, representante de ACN en Perú, gracias por este frescor. Es como pues, noticias del Espíritu Santo que siempre vivifica y mueve a la iglesia, también en las obras de caridad, desde luego. Finalmente, Juan Pablo, para despedirnos, por favor, si nos recuerdas quizá la página web que puede alguna persona, ojalá muchas, buscarles y conocerles. Sí, van a encontrar en cualquier buscador ayuda a la iglesia necesitada Perú, ¿no? Perú es Correcto. nuestra página porque hay de muchas País. oficinas, pero es importante que entren a la de Perú para que conozcan los proyectos de Perú. No es acn-perú.org. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Juan Pablo de la Guerra, representante de ACN en Perú. Gracias a tu esposa también y a los hijos, que también estás en familia. Y a todos ustedes, amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, que nuestra oración, nuestra vida se traduzca en obras también concretas. Gracias por acompañarnos y si Dios quiere será hasta la semana que viene en otro espacio de Hacia el Encuentro con Dios. Hasta pronto.